Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Un nuevo informe concluye que el confinamiento y el cierre de algunas industrias ha hecho descender las emisiones de CO2, o sea, las que contribuyen al cambio climático. Obvio, por otra parte, ¿no, Esther Bazán? Sí, lo que pasa es que lo dice un estudio que se ha realizado en 60 países durante el mes de abril. Son datos que están cerrados y desvela que esas emisiones, las de CO2, cayeron un 17% en relación al mismo periodo del año 2019. Esos son los datos. Javier Gregori, buenas tardes. Así es, hay también más novedades. Por ejemplo, augura que la caída puede ser del 7% a finales de año si se mantienen algunas medidas, aunque se temen en los autores de este informe, que son investigadores de la Universidad Británica East Anglia, que si las personas vuelven más al coche, al trabajo en coche, entonces las emisiones se reducirían solo la caída al 4%. Es una caída de todas maneras históricas, un 17% menos de CO2 en la atmósfera en abril con respecto al año pasado, y la causa es el descenso del 40% de los viajes en coche privado, que son el principal motivo de esta caída histórica, como decía, en las emisiones de los gases que están ahora provocando el cambio climático. En concreto, por países, China ha registrado la mayor disminución en sus emisiones de CO2, seguida de Estados Unidos, India y Europa. En total, las emisiones se han reducido en 60 países, pero que representan, como España, el 99% de las emisiones con efecto invernadero. El doctor Fernando Simón pide responsabilidad y sentido común sobre el uso de la mascarilla cuando no pueda guardarse la distancia de seguridad. Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla. Y a partir de ahí hay que valorar las situaciones. Cuando uno está en una ciudad muy poblada y en un momento determinado del día puede haber mucha más gente en las calles, es cuando puede suscitar más dificultades para interpretar la norma. Pero yo creo que la norma no es muy complicada. Son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Sí, lógicamente cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está. La vicepresidenta Carmen Calvo ha reprochado al senador del PP, Carlos Floriano, el previsible no del Partido Popular mañana en el Congreso. Yo sé que les cuesta mucho trabajo justificar por qué en la anterior votación se abstuvieron, por qué un partido con la responsabilidad que tiene el suyo se puso de perfil sin liderazgo ninguno, de manera poco valiente. Si ustedes tenían que votar que no, tendrían que haberlo hecho de frente con el discurso que hizo su líder, el señor Casado, con el que hablé hace muy pocos días para ponernos de acuerdo en muchas cosas y no ha sido posible tampoco. Porque no saben cómo justificar el no que seguramente van a emitir mañana y porque están jaleando a unos pocos que pongan en riesgo el esfuerzo que nos ha costado a todos estar confinados para tener unos datos que vencen a esta pandemia. Esa es la única realidad, señor Floriano. El Gobierno ha decidido limitar de momento, recordamos, a 15 días la petición de la prórroga del estado de alarma tras un pacto con Ciudadanos que no quería alargarla un mes como pretendía el Ejecutivo, esa idea inicial de un mes. Hoy Salvador Illa, por ejemplo, hablaba del estado de alarma y la desescalada en estos términos. Pensamos que es necesario, imprescindible, la prolongación del estado de alarma hasta el fin del proceso de desescalada, por cuanto la limitación de la movilidad, de la libertad de movimiento, que es un derecho fundamental, únicamente se puede acometer con este instrumento constitucional, que ha dado buen resultado hasta la fecha y que es imprescindible seguir manteniendo en vigencia hasta el fin del proceso de desescalada. Hemos dicho siempre que es un proceso enormemente complejo, sin una hoja ni una guía de instrucciones clara y en que es fundamental seguir actuando con mucha prudencia y apelando a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos. Pues a primera hora de la tarde, la formación naranja, Ciudadanos, decía en un comunicado que gracias a ese acuerdo alcanzado con el Gobierno no se iba a producir ninguna mesa de negociación con Esquerra. El portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Val, esta misma tarde en rueda de prensa ha evitado confirmar que este haya sido un punto incluido en el acuerdo y se ha limitado a decir esto. Nosotros hemos negociado con el Gobierno de España un voto mañana en el Pleno del Congreso para aprobar una prórroga del estado de alarma. Cualquier concesión que se pudiera otorgar a los nacionalistas sería absolutamente incompatible con este acuerdo. Es una vía o la otra, no son las dos vías.
Esquerra sostiene a esta hora que está negociando con el Gobierno su abstención en el debate de mañana y que en esas conversaciones está la reactivación de la mesa de diálogo. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Esquerra asegura que Ciudadanos está mintiendo y que el propio Gobierno ha desmentido a la formación de Arrimadas al decir María Jesús Montero en Moncloa que lo que se ha negociado para conseguir su apoyo son medidas fundamentalmente económicas. Fuentes de Esquerra aseguran a la SER que se está negociando con el Gobierno una abstención, que hay acuerdo para que la prórroga sea de 15 días y que se ultima un acuerdo político que recoja, además de algunas medidas sociales, fijar una fecha para la reactivación de la mesa de diálogo. No se trata tanto de una fecha, dicen, sino de un plazo concreto para reactivarla tras el fin del estado de alarma. En Esquerra asumen que el Gobierno está ahora en una encrucijada y que tiene que elegir, dicen, o Esquerra o Ciudadanos. Y vamos con los deportes, José Antonio Duro. El fútbol en España mira al regreso en la segunda semana de junio. También lo hacen en Italia, donde ponen una fecha, el 28 de mayo, para decidir. Lo ha comunicado el ministro Espadafora esta tarde. Y en Inglaterra, la Premier ha comunicado hoy 6 positivos por coronavirus en 748 pruebas hechas a los equipos británicos. El fútbol español entrena, ha vuelto a trabajar este martes. Hay novedades en el Rayo Vallecano. Los jugadores del plantel madrileño que han trabajado en sus domicilios por segundo día consecutivo, aunque un comunicado del club confirma que la intención es que la primera plantilla salga del ERTE que se le aplicó en las próximas horas. Y además, aparte de esto, hemos tenido acceso a un texto que habla de la atracción entre apuestas y el deporte en nuestro país. Jordi Martí, muy buenas. Buenas tardes. Según este informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la cadena SER, la fama internacional del deporte español, especialmente del fútbol, lo hace especialmente atractivo para las organizaciones que amañan partidos para apuestas ilegales. Se da además la circunstancia, dice este informe, que el amaño de partidos es una actividad muy rentable y de escaso riesgo para el delincuente, puesto que a la dificultad de detección e investigación se une una escasa penalidad. La implantación del juego y apuestas por Internet alcanzó en 2019 los 7.000 millones de euros, lo que supone casi duplicar el registro de 2014. Y además, gracias Jordi, Chris Froome no asegura su continuidad en el equipo ciclista Ineos. El británico dice que tomará una decisión sobre su futuro en las próximas semanas. Pues es todo. Sigue Francino en la ventana. Ya saben que lo tienen todo en cadenaser.com. Volvemos a las 8, las 7 en Canarias. Será como siempre en el informativo.